10:45. Información para el cambio. Irán, ese movimiento de la poesía y de la literatura en la actualidad, ¿cómo está la mujer? La posición de la participación de la mujer en esos desafíos que tiene ahora, igual que antes, cuando expresaba todo lo que sentía. Muchas de sus obras fueron escritas o firmadas por hombres en virtud de que había censura. Lo hubo en su momento para la mujer poder hacer esa carrera en la vida de la poesía y también en la literatura. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, vamos a comenzar diciendo que Sor Juana Inés de la Cruz rejuvenece la poesía y mexicana, ¿verdad? Sor Juana Inés de la Cruz. Gabriela Mistral. Sí, en Chile. En Chile. Y en Puerto Rico una poeta que ustedes conocen y la homenajean con un busto muy cerca de aquí, Julia de Burgos. Sí. Y Julia de Burgos hace una poesía de transición, ¿verdad? De la vieja poesía a la nueva poesía de tipo combativo. El amor de la mujer expresando sus sentimientos de manera abierta, como lo hizo Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, que fue sindicada de rebelde y sobre todo porque ella pertenecía a una clase conservadora que se suponía no debía tener ese tipo de pensamiento. Así que nuestra Julia de Burgos en Puerto Rico, que nació en Carolina, mi pueblo, expresa esa gran práctica y la concepción de la poesía por la mujer. Hoy hay día en Puerto Rico grandes poetas. Muy buenas poetas y muchas buenas novelistas particularmente. Irán, ¿cuándo nace la literatura puertorriqueña y si tiene su identidad propia, no? Bueno, Puerto Rico comienza a ser Puerto Rico en el siglo XIX. Siglo XIX. Allá en los años 1840 aproximadamente, estudiantes puertorriqueños en Barcelona y en Madrid, entre ellos el doctor Manuel Alonso, hacen una antología poética y narrativa. El aguinaldo puertorriqueño lo llamaron, hablando de 1840, por allá en Madrid. Y se habla de que ahí es el inicio de la literatura puertorriqueña, de escritores, estudiantes puertorriqueños en Madrid. Recuerda que la censura era muy fuerte en ese siglo XIX puertorriqueño. Estaban en una época, estaban colonizados, ¿no? Así que la literatura tenía que estar muy comedida, muy cuidadosa. La primera novela de don Eugenio María de Hostos, escrita en 1862, 63, 64, estando él en Madrid como estudiante de Derecho. Se llama La peregrinación de Bayoán. Es una especie de gran metáfora sobre la lucha por la independencia y la libertad de las Antillas. La peregrinación de Bayoán, de nuestro, digo nuestro, uniéndonos a ustedes, ¿verdad? Eugenio María de Hostos. Esa novela, La peregrinación de Bayoán, no pudo llegar a Puerto Rico. Las cajas fueron confiscadas en la bahía de San Juan. Qué barbaridad. Conocemos la obra de María de Hostos después, en el siglo XX. Irán, pero por lo que usted está señalando, la literatura puertorriqueña tiene una influencia al máximo española. Y en ese sentido habría que preguntarse, ¿existe en Puerto Rico un inicio de la literatura autóctona puertorriqueña o costumbrista, si se quiere? Sí, el jíbaro puertorriqueño utiliza la décima para cantar y para escribir. La décima son ¿cuántos? 10 versos octosílabos. Recuerda que La vida es sueño de Calderón de la Barca se escribe en décimas. O sea, que el decimario puertorriqueño es donde comienza a expresarse el sentimiento poético puertorriqueño. Eso le iba a señalar que en la literatura puertorriqueña, el jíbaro, el campesino,
tiene en el inicio, ¿no? Es una figura importante, preponderante, y ahí está, por ejemplo, la novela La Charca. ¿A qué se debe eso? Bueno, ¿Cuál es su La opinión Charca en ese es sentido? la novela considerada la novela clásica Ok. del quehacer literario puertorriqueño. La Charca la escribió el doctor Manuel Seno Gandía allá a fines del siglo XIX, 1894. Era médico. 1895. Era médico, participó junto a Hostos en los diálogos con el presidente McKinley en el 98, allá en Washington, para exigirle, como Hostos le exigió a McKinley, eliminar el gobierno militar en Puerto Rico y celebrar a raíz de la invasión en el 98, y celebrar un plebiscito para que el puertorriqueño decidiera lo que quiere hacer, o Estado o libre. O libre. Y ahí estaba el doctor Seno Gandía. La Charca es un conjunto, son 4 novelas que él las llamó Crónicas de un mundo enfermo. Y entonces ahí se expresa lo peor del jíbaro puertorriqueño. Sí. O sea, Pero es una crítica. es una Sí. crítica a la Sí. situación, la situación de enfermedades endémicas, Sí. de hambre, de aislamiento. Habían 2 Puerto Ricos, estaba el San Juan de los españoles, próspero, y estaba el Puerto Rico aislado en la zona montañosa. De ese Puerto Rico aislado es que escribe el doctor Manuel Seno Gandía. Y una de esas novelas, la primera, se llamaba Garduña. Y acá entre abogados, Garduña era un abogado chanchullero, corrupto, puertorriqueño. O sea que el primer retrato de un abogado puertorriqueño, Garduña, es un abogado chanchullero, corrupto. Irán, ¿en qué momento un escritor pudiera decir que sus musas están más así en evolución, si en el dolor o en el amor? Bueno, yo no creo en las musas. ¿Sí? Para mi esposa, que dice que sí, que a veces detrás de mí hay alguien que me va dictando. Ella dice, eso es que alguien te está dictando. Y yo siento a veces una presencia a mis espaldas y constantemente miro cuando estoy escribiendo frente a la pantalla en el monitor. A veces siento a alguien frente a mí diciéndome, por ahí no, tu novela sería mejor por acá. He escrito 5 novelas y siempre siento una presencia espiritual detrás de mí, dictándome. Yo no sé si eso es cierto o falso, pero la siento. Bueno, pues, pero yo no creo, doctora, aunque podría haberla, no creo en las musas. Yo creo que el escritor lo que debe tener son 2 cosas: voluntad, disciplina. Irán Lozada Pérez participa en la Feria Internacional del Libro. Soy del grupo, vengo con el grupo Isla Negra. Santo Debo Domingo. decirle, el grupo Isla Negra es una editorial puertorriqueña que cumple 30 años de existencia bajo el liderato del profesor dominico puertorriqueño Carlos Roberto Gómez Veras. Okay. Con él he venido 4 o 5 veces a la feria con Isla Negra. Isla Negra ha producido 4 de mis novelas. ¿De cuánto consta el volumen de producción literaria de Irán Lozada Tengo Pérez? 6 novelas, 3 poemarios y 3 antologías de cuentos, o colección de cuentos, debo decir, y una obra de teatro que se llama Los Héroes, que busca escenario, busca las tablas. Todavía no ha sido presentado en las tablas. Los Héroes. Tengo la suerte de que 4 de mis novelas han sido premiadas por el Instituto de Literatura Puertorriqueña, que es una de las pocas instituciones que apoya la literatura puertorriqueña, porque debo decirlo aquí, en Puerto Rico hay una campaña de restar fuerza a las fuerzas contestatarias. Hay una resistencia. Del gobierno. Hemos visto que el gobierno reduce los fondos, el Ateneo está en una situación precaria,
Instituto de Literatura puertorriqueña, Instituto de Cultura puertorriqueña, se les reducen los fondos. Y la Universidad de Puerto Rico, considerada una de las mejores universidades de América, le han quitado más de 60 millones de dólares. O sea, que nuestra Universidad de Puerto Rico está en peligro de extinción. Y se ha reducido su docencia, se ha reducido su currículo y está en situación difícil. Yo espero que logremos evitar la muerte de nuestra Universidad de Puerto Rico y la conviertan en otra empresa privada, ¿verdad? Producto del neoliberalismo, ¿verdad? Que asola nuestra isla. Irán, está comparando a Puerto Rico en términos de desarrollo y todo lo que se requiere. Y ahora viendo precisamente su lamento de cosas que están pasando, comparado con otros tiempos, ¿cómo usted ubica el Puerto Rico de hoy? Bueno, Puerto Rico por mucho tiempo, bajo la ocupación de Estados Unidos, tuvo 50 años de crisis y pobreza extrema. Cuando llega el gobierno del señor Luis Muñoz Marín, hay una ilusión de progreso y cambio. Estamos en los tiempos de la posguerra, Estados Unidos, a cambio de 20% convertirlo en una base militar en Puerto Rico, fluye el dinero a Puerto Rico. O sea, hay como alrededor de 30 años de ilusión, de progreso. ¿Te acuerdas cuando nos hablaba la victoria de la democracia, etcétera, etcétera? A partir de la década del 90 hemos caído en una especie de hoyo económico del cual no hemos podido aún salir. Bueno, Puerto Rico se declaró en quiebra recientemente. Esa es la palabra. Vi ahí que se reestructuró su deuda. Eran 73 mil millones de dólares que se debían. Y entonces había una junta ahí. 73 mil millones de dólares. 73 mil millones de dólares. Billones, mal dicho. Billones. Lo que serían millardos. ¿Cómo va a ser? 73 mil Mucho dinero. millones de dólares. dinero. La deuda. ¿Eh? La deuda en Puerto Rico. Sí. 76 mil millones de dólares. Es Bueno, la deuda pública. Esa deuda se reestructuró. Había una junta ahí que era la que determinaba inclusive la economía de Puerto Rico. No hay un respiro en este momento. Hay una Junta de Control Fiscal que controla Puerto Rico ahora. Está por encima del gobernador, está por encima de la Asamblea Legislativa y está determinando el presupuesto. Fue la que le recortó más de 60 millones a la Universidad de Puerto Rico y otros fondos para las causas sociales. Pero esa junta se mantiene todavía. Se mantiene, se vislumbra 5 años más de existencia. Hace una 4 a 5 retranca años para más. Puerto Rico. Bueno, sí, está recortando presupuesto que tiene que ver con las No, y universidades. está por Recuerda encima. que de ahí Oye, es que esa junta está por encima de lo que diga Está el por gobernador. encima, está por encima. De las autoridades. Fue nombrada por el presidente Obama y lo continúa ahora el presidente Biden. el presidente Trump, de triste Recordación. reconocimiento, ¿cómo es? Recordación. triste recordación. Y ahora Biden también continúa. No, porque lo que hizo Trump a raíz del ciclón que pasó por Puerto Rico fue terrible. Llegar con rollos de Trump obedece. de papel sanitario Donald Trump, y cosas tiró como así esa. toallas Sí. sanitarias a los puertorriqueños. Sí. Y prometió millones de dólares y aún lo estamos esperando. Aunque inicialmente lo trató con desprecio. Sí. Sí. Bueno, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial. Definitivamente esta conversación de literatura, política e historia de Puerto Rico, de nuestro amado Puerto Rico, porque tenemos vínculos realmente fraternales, es muy interesante. Vamos a una pausa comercial.